Muy buenos días a todos, aquí seguimos familia, un día más, un lunes más comenzando la semana para poder seguir compartiendo la palabra del Señor después de un fin de semana lleno de bendición. Ayer tuvimos varios cultos, también acabamos de terminar ahora una vigilia con nuestros hermanos de Colombia que hemos estado toda la noche ahí compartiendo la palabra, orando, adorando al Señor. Por eso tengo quizás esta voz y esta cara de cansado porque hemos estado toda la noche despiertos buscando la presencia del Señor. Vamos a abrir la palabra en la primera carta que Juan escribe, la primera epístola, capítulo 2, y vamos a leer en esta ocasión dos versículos nada más, el versículo 10 y el versículo 11, que dice así: El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Terminábamos la semana pasada hablando de que el amor hacia los hermanos es una muestra de que verdaderamente nosotros estamos en Jesús. Aprendimos que no hay argumento alguno, no hay razón alguna para no amar al prójimo, por mucho mal, por mucho daño que esa persona o ese prójimo nos haya hecho. Y terminábamos diciendo que amar no es una opción, sino que amar es un mandamiento. Mira, fue en el 2003, ya hace años, cuando yo conocí al Señor, ya va a ser unos 20 años de esto, ¿verdad? Y desde aquel entonces hasta el día de hoy, por desgracia, he visto muchas personas quedarse en el camino. He visto a muchas personas abandonar el camino del Señor. Y esto no lo digo para condenación de estas personas, porque créeme que abandonar al Señor, que claudicar del camino de Cristo es más fácil de lo que parece. Pero Juan nos está dando aquí una de las mayores claves, así que presta atención para poder permanecer en Jesús, y es el amor al prójimo. Juan dice en el versículo 10 que el que ama a su hermano permanece en la luz. Así que si le damos la vuelta a este versículo, podríamos decir que el que no ama a su hermano, lo más probable es que termine abandonando al Señor. Y esto es fácil de entender, mira, si lo razonamos un poco, es fácil de entender. Nosotros tenemos que entender que la iglesia no es un lugar al que vamos, sino que la iglesia es algo que somos. Las personas somos la iglesia. Y Dios nos compara a una familia porque al final somos hermanos que tenemos un mismo Padre, que nuestro Padre es el Señor. Y seamos honestos, a nadie le agrada estar en una casa donde no se habla, donde no se lleva bien con el hermano. Así que tarde o temprano vamos a abandonar el hogar. Jesús lo dijo en otras palabras cuando ahí en Marcos capítulo 3, versículo 25, dijo que si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer en pie. Yo puedo llegar a entender en un momento dado que alguien te haya hecho daño dentro de la iglesia, de que no te lleves bien con, con fulano, con mengano, con este hermano, con esta hermana, que algún hermano te haya traicionado. Pero Dios nos está diciendo a través de estas palabras que Juan está transmitiendo en su primera carta, que si queremos permanecer en Cristo, tenemos que amar a ese hermano. Pero fíjate porque Juan no termina ahí el versículo, sino que él continúa y dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Oye, pero ¿qué quiere decir esto de que en él no hay tropiezo? Mira, estas palabras apuntan hacia dos direcciones. Lo primero que Juan nos está intentando transmitir, nos está diciendo, es lo que la Nueva Traducción Viviente dice referente a este versículo. La Nueva Traducción Viviente dice que el que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Es decir, que si no amamos a algún hermano, esa falta de amor es un tropiezo para otros. Y es un tropiezo porque imagínate que alguien nuevo viene a la iglesia y se predica acerca del amor los unos a los otros, y ese nuevo dice, se da cuenta de que este no se habla con el otro, de que aquel no ama a aquel, así que eso va a ser un tropiezo para esta persona nueva porque dirá, sí, aquí todo muy bonito, pero aquí al fin y al cabo se vive algo muy diferente de lo que se está predicando. Oye, la Biblia es muy dura para aquellos que causen tropiezos. Jesús dijo en Lucas capítulo 17, versículo 1, que es imposible que no tengamos tropiezos en nuestra vida. Pero acaba diciendo el versículo, ¡ay de aquel que vienen los tropiezos! Ese ay es un ay de condenación. Un día podríamos explicar los ay de Dios, cuando por ejemplo Jesús dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! O cuando a lo mejor en el Antiguo Testamento, si no recuerdo mal, es Isaías que decía, ¡ay de lo que a lo bueno dice el malo y ay de los que a lo malo dicen bueno! Entonces cuando se dice ay de aquel por quien vienen los tropiezos,
significa que viene una dura condenación para esa persona. Es más, Jesús continúa diciendo en ese versículo, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar. Cuando yo estuve en Israel, vi una piedra de molino en persona y es algo inmenso, es algo descomunal el tamaño de esa piedra. Y Jesús dice, si no amas a tu hermano, vas a ser de tropiezo para otras personas. Y ay de ti si causas tropiezo a otros. Pero luego está la traducción que la Nueva Versión Internacional da, que dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y dice, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Es decir, que el amor a nuestros hermanos quita las piedras, quita los obstáculos de tropiezo que hay en el camino. Aquel que ama a sus hermanos, es muy difícil que caiga, es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que tropiece en este camino del Señor. Vuelvo a lo mismo. Si yo me sentase personalmente a hablar contigo, ¿verdad? Y tú me dijeras las razones por las cuales no te hablas con aquel o no amas a esa persona que tan mal se ha portado contigo, y yo escucho tus argumentos, yo en un momento dado podría decirte, oye, ¿sabes qué? Tienes razón. Y es lógico tus argumentos para no amar, pero aún así estás obligado a hacerlo. Y Juan termina diciendo en el versículo 11, que el que aborrece a un hermano, el que no ama a un hermano, sea por el motivo que sea, las tinieblas han cerrado los ojos. Muchas veces decimos que no podemos amar a ese hermano, que no podemos amar a esa hermana, porque hicieron algo malo en nuestra contra. Pero Dios le da la vuelta a esto y nos dice, no. Tú no eres capaz de amar a ese hermano o a esa hermana, porque lo malo, porque las tinieblas se han apoderado de ti y te han cerrado los ojos. El amor disipa las tinieblas que pueda haber en nosotros. Yo sé que es duro escuchar esto, sé que no es fácil de llevar a la práctica, pero estamos obligados a amar a los hermanos. Hemos de amar aún a aquellos que nos han hecho daño para que nosotros podamos permanecer en Jesús, para que el día de mañana podamos seguir diciendo, yo soy cristiano y permanezco en Él. Amén. Así que amemos a todos, no solamente a aquellos que nos hacen el bien, no solo a aquellos que nos caen bien, sino amemos a todos los hermanos que están en la iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque de verdad tú eres bueno, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tú nos guardes hoy lunes, para que nos guardes el resto de semana que tú pones por delante, Señor, y que sigas derramando ese amor sobre nuestros corazones para nosotros poder darlo, Señor, a todos los hermanos. Señor, incluso a aquellos que no nos acaban de caer bien, Señor. Ayúdanos a amar a todo hermano, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, en el siguiente devocional. Dios te bendiga.